Isaías capítulo 8, el versículo 20, dice así la bendita palabra del Señor: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No cierre su Biblia. Esta fuerte expresión del profeta Isaías advertía que todo supuesto mensaje divino que no se conformara a las Escrituras no provenía de Dios, sino de mentes postradas en profundas tinieblas. El pueblo tenía la ley, las sagradas Escrituras, y a sus siervos los profetas, que señalaban desde ellas la voluntad de Dios. Pero como el mensaje no decía lo que ellos querían escuchar, sino que les señalaba su pecado, en vez de volverse a Dios, se volvían tras los adivinos, a los falsos maestros que les susurraban lo que ellos querían oír. Paz, paz, todo estará bien. El resultado de ese extravío es registrado a continuación por el profeta Isaías en el versículo 21 y 22. Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Sobre este texto un comentarista escribe: todos los que mal encaminados se aparten de la verdad de las Escrituras se verán postrados en la más terrible condición, y cuando el resultado de su extravío les golpee en su ceguera, culparán a Dios y al rey que representa su gobierno, y se endurecerán aún más en su altivez. Mirarán a su alrededor para encontrar alivio, pero no hallarán más que tinieblas y angustias. Hermanos, que el corazón en tinieblas prefiera cavar cisternas rotas que no retienen agua, despreciando a aquel que es la fuente de agua viva, no es un caso excepcional del tiempo de Isaías, como es descrito y denunciado aquí en el libro de Isaías. Es una triste constante a lo largo de la historia de la redención. Miremos cómo de igual manera lo registra Jeremías, sin perder este texto de Isaías 8, y vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero, iglesia, a pesar de esto, a pesar de este extravío del corazón del hombre, el propósito divino de redención no es detenido por la oscuridad de los corazones humanos. Nada frustrará la determinación de Dios de salvar en Cristo Jesús para su propia gloria. Es así como Isaías, inmediatamente a continuación de estas palabras tan fuertes, anuncia, a pesar de esa oscuridad en los corazones de los hombres, la obra de Dios en Cristo Jesús, la luz que vendría en medio de las tinieblas. Isaías capítulo 9
Versículo 1 inicia diciendo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y el versículo 2 continúa: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tiniebla de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios, en su designio y para su gloria, ha determinado guardarse en todo tiempo un remanente que por la acción de su Santo Espíritu se hastían del error, son conducidos a la verdad, a la palabra de Dios, a Cristo y solo a Él, y a proclamarlo con pasión. Alguna vez se dijo que la herejía lleva a la ortodoxia, y de la mano de Dios su iglesia siempre ha regresado al fundamento bíblico. Hoy, hermanos, hacemos un paréntesis en nuestra predicación expositiva para recordar uno de esos momentos cruciales, tal vez uno de los más trascendentales, en que Dios condujo a los suyos por su palabra a salir de las más profundas tinieblas del error. Mañana 31 de octubre se cumplirán ya 505 años de la Reforma Protestante, que precisamente toma esta promesa de Isaías 9:2 cumplida en Cristo Jesús. Después de las tinieblas, luz; post tenebras, luz, para describir cómo Dios les condujo de la oscuridad de las tradiciones y enseñanzas humanas y la superstición a la luz de su palabra. A lo largo de 1000 años, entre los siglos V y el siglo XV y XVI, la iglesia cayó en un deterioro progresivo cada vez mayor al alejarse de la fidelidad de las Escrituras, reemplazándola con doctrinas de hombres y supersticiones ignorantes. Nosotros no desconocemos hombres piadosos con una enorme reflexión teológica que enriquecieron a la iglesia, pero no podemos hacernos los de la vista gorda de ver el estado en el que se encontraba la iglesia para el siglo XVI. Se había convertido más bien en un poder político religioso altamente corrupto debido a su distanciamiento de la verdad de Dios, su palabra. Esa espiral descendente se encontró, por la gracia de Dios, con una resistencia de hombres piadosos, hombres falibles, pero que inquietos por el estado en el que se encontraba la iglesia, buscaron refugio en las Escrituras, y desde allí denunciaron el error e impulsaron al pueblo a volver a la sola verdad escritural, la Biblia, en el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Ya antes de este momento histórico se habían hecho denuncias en la iglesia, denuncias que fueron más de índole moral o administrativo. Pero para la época de Lutero, la corrupción doctrinal y de práctica era tanta que la controversia hizo erupción en la pequeña ciudad alemana de Wittenberg, que al día de hoy lleva como nombre oficial Lutherstadt Wittenberg, Wittenberg, ciudad de Lutero. En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la iglesia, de nombre Martín Lutero, quien, atormentado por la plena conciencia de su incapacidad de ser aprobado por Dios por los medios que la iglesia le suministraba, se sumergió
Y esto por sugerencia de un superior en el monasterio que lo impulsó a estudiar, a hacer estudios teológicos más profundos, se sumergió en el estudio de la palabra y entonces, por la acción del Espíritu Santo, entendió cuál era el camino de salvación que la Biblia anunciaba y cuán distorsionado estaba la enseñanza de la salvación profesada por la iglesia. Él entendió por las Escrituras y la iluminación del Espíritu Santo el Evangelio, la doctrina de la justificación por la sola fe que enseña la palabra de Dios. Leyendo Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero expresa que en ese momento su corazón se iluminó y fue como si se hubiesen abierto las puertas del cielo, nació de nuevo. Para Lutero, la justificación por fe, por la sola fe, es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Las verdades escriturales a las que se volvieron durante el movimiento teológico de la Reforma Protestante, que avanzó a lo largo del siglo XVI y buena parte del siglo XVII, están condensadas para muchos estudiosos en las 10 enseñanzas que contienen lo que nosotros conocemos como las doctrinas de la gracia y las solas de la Reforma. Estos principios bíblicos comenzaron nuevamente a ser conocidos y enseñados en el pueblo a partir de este momento. ¿Y qué pasó con la iglesia que se había sumergido en ese estado de tinieblas? Comenzó a reverdecer, su luz comenzó a brillar de nuevo. Una luz que no es propia, sino que es la luz de Dios que se refleja cuando la palabra del Señor es la fuente y el fundamento de lo que creemos y cómo vivimos. La frase con la que se ha dado a conocer este periodo de inicio después de la oscuridad en la que se sumergió la iglesia es: después de las tinieblas, luz. Post tenebras, luz. Estos principios bíblicos, allí condensados literalmente en las doctrinas de la gracia, en las solas de la Reforma, transformaron la Europa de Martín Lutero, de Juan Calvino, de los reformadores, e impactaron enormemente, tan solo unos años después, no solamente Europa, sino también el país del norte, en la época de los puritanos y hasta los tiempos más recientes, los mismos Estados Unidos. El avivamiento en Norteamérica, liderado por Jonathan Edwards y George Whitefield, se produjo precisamente por la predicación de estas verdades. Y 500 años después de la Reforma, estas enseñanzas son grandemente desconocidas en Latinoamérica, pues el evangelicalismo que hizo presencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con mayor fuerza, se habían olvidado de estos principios de la Reforma Protestante, y gran parte de este legado fue rechazado por aquella línea deformada de la iglesia evangélica que fue la que hizo presencia en nuestro continente y en nuestro país. Muchos de nosotros iniciamos en estas iglesias y Dios, por su gracia, insisto, por su gracia, en un pequeño residuo de evangelio obró en nuestros corazones. Pero al avanzar el tiempo, en estas iglesias que olvidaron este legado, esta enorme responsabilidad de haber vuelto a las Escrituras y sus doctrinas, en estas iglesias empezamos a languidecer por falta de un alimento sólido
y por cuán torcidas estaban sus doctrinas y su práctica. Mis amados hermanos, pero Dios, como siempre ha obrado en su iglesia, ha tenido a bien que se haga presencia una fe bíblica en nuestro país cada vez más creciente, y esta, nuestra congregación, hace parte de esa bendición de Dios aún para nuestro territorio. El legado que nos ha sido dado y que costó sangre en el tiempo de la Reforma Protestante, volver a la sola Escritura como el fundamento de la fe, es algo que nos ha bendecido como iglesia local, como miembros de esta iglesia local, pero es un legado que nosotros debemos guardar y pasar a la siguiente generación de creyentes. El estudio continuo, la proclamación de las doctrinas de la gracia, de los lemas de la Reforma, mis hermanos, no es meramente una curiosidad de nuestra historia como cristianos. Estas doctrinas están enfocadas en resaltar la gloria de Dios en la salvación. Al final de la historia, lo que estas doctrinas promulgadas en la Reforma Protestante hicieron fue devolver al fundamento sólido de la fe cristiana, la sola Escritura, y dar, ojo con esto, dar gloria de la salvación al único que le pertenece a Dios. Así podríamos resumir las doctrinas de la gracia. Dar gloria de la salvación al único que merece la gloria, a nuestro Dios. No así la línea de la iglesia que hizo presencia en nuestro continente, en donde la salvación podríamos decir que es parcial en cuanto a esfuerzo humano y en cuanto a esfuerzo divino, el arminianismo. Es terrible que el 99% de las iglesias en nuestro continente profesen esto, que en un tiempo fue rechazado con fuerza al interior de la iglesia. Pero como siempre ha hecho el Señor, siempre ha redirigido y conducido a su iglesia de las tinieblas a su luz. Y muchos de nosotros somos fruto de ese obrar en gracia que Dios ha hecho. No languidecíamos cuando amando a Dios teníamos que soportar el error y la práctica en los lugares que tanto amábamos, pero que tan vilmente estaban incumpliendo su labor en la predicación de la palabra del Señor. Dios tuvo a bien un día que alguien valientemente nos compartiera el verdadero evangelio, las doctrinas de la gracia o algunas de las solas, y al principio tal vez las rechazamos con fuerza, pero el Espíritu Santo estaba allí obrando en nuestros corazones y fue quitando cada uno de los argumentos que resistíamos desde la razón humana que se aparta de la palabra del Señor, y nos rendimos ante la verdad de que solamente la gloria de Dios es exaltada en nuestra salvación, y que el único aporte nuestro era el estado de pecado, de muerte espiritual, de esclavitud al pecado y de ceguera a las cosas que vienen del Espíritu Santo. Ese fue nuestro único aporte. Así que proclamamos y resguardamos esta gloria de Dios en la salvación del hombre al enseñar estas doctrinas, estos lemas que nos han sido legados, cuyo punto de partida es ¿cuál? La sola Escritura. Como bien lo expresó al final de sus días el mismo Martín Lutero, a pesar del importante papel que cumplió en la Reforma Protestante y todo lo que resultó, él dijo: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Este es el punto de partida, porque todo lo demás que podamos decir tiene que conformarse a la palabra de Dios, la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Tan solo 3 años y medio después de que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavara sus 95 tesis como protesta a la práctica abominable de la venta de indulgencias. ¿Sabía usted que la Iglesia Evangélica promueve una forma de venta de indulgencias en el día de hoy con el evangelio de la prosperidad y con todo aquello que busca comprar el favor de Dios con dinero? Tan solo 3 años y medio después, Martín Lutero fue citado en la Dieta de Worms, en miércoles 17 de abril de 1521. Una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico y aún del Papa. En las manos de estos hombres estaba la vida de Lutero, pero en alguien superior a ellos estaba su firmeza a pesar de la amenaza de muerte de Dios. Ante su primera comparecencia esa noche, a Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar, y alguien diría, ¿para qué tiempo de pensar? ¿Salva el pellejo? ¿Salva el cuero? No. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno, y nosotros somos ciudadanos de ese reino. ¿Cómo negar una salvación tan grande provista por Dios en Cristo Jesús por su sola gracia, donde Él solo merece la gloria? Al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán. Pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann von Eck, lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Le dijo: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Esta fue la respuesta de Martín Lutero. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos de este modo. Si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos, por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude. Amén. Esta fue la manera como Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios, la doctrina de la Escritura fue elevada inmediatamente como un punto central para todos los cuerpos protestantes del siglo XVI. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia. Para la época de Lutero, la iglesia, que ahora identificamos como Roma, pero que era la iglesia de la que venimos realmente para nosotros, Roma y su desvarío se afirma en el Concilio de Trento, pero este era el estado en el que habían caído, llamémosle a partir de ahora, los papistas.
Para la época de Lutero, los papistas habían introducido una serie de tradiciones religiosas sin sustento bíblico, que los feligreses estaban obligados a cumplir. Lutero procuraba devolver las escrituras a su lugar primario, ya que la iglesia había colocado el magisterio de la iglesia por encima de la misma palabra de Dios. Para Lutero, las escrituras eran la norma normans, o sea, las escrituras eran la norma determinante sobre qué creer y cómo vivir. Para los papistas, las escrituras eran la norma normata, o sea, la norma determinada, la norma que ellos determinaban qué era lo que se debía creer o no para todas las decisiones de fe y de la iglesia. Esto no ha cambiado mucho en la iglesia de Roma del día de hoy. Elevar como precepto de Dios lo que realmente no brota de las escrituras. Algunas personas, ahora que hemos abrazado la fe, dicen, pero ¿cómo puede creer Roma estas cosas que afirma si no brotan de las escrituras? Y el asunto es que ellos, sin rubor, responden, porque las escrituras no son nuestra única fuente de autoridad. Ellos tienen las escrituras, ellos tienen la tradición que supuestamente son las enseñanzas de Cristo, pero que no quedaron registradas, pero que ellos guardan línea a línea, y ellos tienen una tercera fuente de autoridad, que son las revelaciones nuevas o la doctrina fuera de las escrituras, que viene en aquel que reclama para sí mismo una autoridad como los apóstoles, el Papa y el magisterio. Así que su respuesta sin ruborización es, porque nosotros no solamente creemos en la Biblia, pero esto, mis amados hermanos, lo que usted tiene ahora en sus manos, su Biblia en español, costó sangre. Y es un legado de la bendición de nuestro Dios, cuando la iglesia, encontrándose en un momento de oscuridad, obró en los corazones entenebrecidos, y después de las tinieblas vino la luz. Volver a la sola escritura. Lutero respondió el día de su defensa ante la asamblea en Worms: mi conciencia es cautiva, prisionera de la palabra de Dios, rechazando así las declaraciones de concilios y bulas, ojo con esto, que contradecían la revelación de Dios. Porque muchas de estas expresiones confesionales o de concilios nosotros vemos como fieles a la palabra del Señor, y por eso apreciamos la riqueza que ellos dan. Pero ante toda adición a la sola palabra del Señor, Lutero respondió: no, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de cuál debe ser su proceder en medio de la iglesia, dice de ella que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto en 1 Timoteo 3:15. La responsabilidad entonces y el honor de salvaguardar la verdad había sido mancillada con el paso del tiempo en la iglesia. Y Lutero, en una breve expresión, no solo señala ese error, sino que retoma el estandarte que yacía en el piso menospreciado por las autoridades de la iglesia, la autoridad de la Escritura, la palabra de Dios. Si la iglesia negocia la palabra de Dios, pues ya no es columna, ya no es sostén de la verdad. Si la iglesia no lleva a cabo su función de preservar y sostener la verdad como columna, deja de cumplir su labor de ser sal y luz en medio de este mundo caído. ¿Y qué queda? Ser hollada por los hombres. La iglesia tiene una enorme responsabilidad,
Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto en 1 Corintios 15, 3 al 4. Y esto lo que se muestra es que nosotros tenemos que garantizar que pasaremos a la próxima generación las mismas verdades que hemos recibido sin diluirlas ni comprometerlas, porque provienen de la fuente que no puede ser torcida, ni variada, ni sumada, ni restada: la palabra de Dios. El principio de sola escritura, al que los reformadores volvieron como fundamento, como cimiento de la fe cristiana, lo vemos redactado de manera muy clara y precisa por nuestros hermanos que nos antecedieron siglos atrás en nuestra confesión de fe, a la que esta iglesia local se adhiere, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Así inicia la redacción de nuestra confesión de fe acerca de lo que es la palabra del Señor para nosotros. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y más adelante dice: para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Sabes qué es lo triste? Que la iglesia que hoy en día, para estas fechas, hasta celebra la Reforma y se declara protestante, ahora tiene otras fuentes de revelación. Reclaman tener nuevas revelaciones de parte de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de mantener este legado para nosotros? Es la sola escritura, habiendo ya cesado las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Sin embargo, hoy personas que se profesan cristianas corren de congregación en congregación buscando lo que le va a decir un profeta al oído, lo que va a pasar mañana o qué decisión debo tomar o no. Personajes hoy proclamándose como apóstoles, o sea, reclamando una autoridad para generar doctrina autoritativa, al punto que son ungidos intocables. ¿Te das cuenta el estado en que la misma iglesia evangélica ha caído cada vez más similares a Roma? Pero tenemos la promesa de Dios que la iglesia es suya y la sacará de las tinieblas a su luz. Y es lo que estamos viendo aún en medio de nuestro territorio, dentro del mismo evangelicalismo. Post-tenebras, luz. Roma se mantuvo y se mantiene en el error de tener varias fuentes de revelación y por lo tanto de autoridad. El Concilio de Trento de 1546 afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra de Dios, algo que a los reformadores les parecía inconcebible. Mira cómo condensa su posición la Enciclopedia Católica al día de hoy. Dice: las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores.
Hasta la actualidad la Iglesia de Roma no ha variado su posición. El punto 95 del Catecismo Católico hoy afirma: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Roma no tiene problema con afirmar la Escritura como una fuente de autoridad, pero sí rechaza con furia el lema de la Reforma: sola Escritura. De manera natural, cuando se regresa al principio de sola Escritura como el fundamento de nuestra fe, pues hermanos, se hace necesario que el creyente pueda acceder a ese fundamento directamente. Pero eso no era posible para este tiempo. Si la Biblia, además de estar en el monopolio de unos pocos, tampoco estaba en el lenguaje del pueblo. La traducción de la Biblia a la lengua vernácula de cada pueblo es otro de los legados importantísimos de la Reforma, promovidos por el principio de sola Escritura. La razón por la que Lutero contestó inicialmente en su defensa en alemán no es un detalle menor. Tenía toda la intención de ser entendido por el pueblo y no solamente por las autoridades eclesiásticas en latín. La declaración de Lutero y la subsiguiente traducción de la Biblia a su lengua materna tuvo dos consecuencias primarias. Primero, le retiró a la Iglesia, que ahora identificamos como Roma, el derecho exclusivo de interpretación. A partir de ese momento, el pueblo no estaría a la merced de la doctrina de la Iglesia, teniendo que aceptar la autoridad de la enseñanza tradicional o de la Iglesia en igualdad de condiciones a la palabra de Dios. Y segundo, puso la interpretación en manos del pueblo, el derecho de su propia interpretación. Ahora, el principio del derecho de interpretación, la interpretación privada, no significa que el pueblo de Dios tiene derecho a interpretar la Biblia como se le antoje. Hacemos otra pausa para explicar lo que está pasando en el día de hoy. ¿Ha usted escuchado tal cosa como la supuesta palabra rema? Yo tomo algo que dice la Biblia, siento que me dijo tal cosa y no me importa para nada ni su contexto, ni el propósito original, ni cómo esto señala a Cristo. Yo sentí que así me habló Dios. No. Junto con el derecho de interpretación privada está la responsabilidad de interpretarla correctamente. Los creyentes tienen la libertad para descubrir las verdades de la Escritura, pero no están libres para fabricar sus propias verdades. A par con este principio fundamental de la sola Escritura, los reformadores también acentuaron la responsabilidad de su correcta interpretación. Sacra Scriptura sui ipsius interpretes. Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Este principio significa que la Biblia ha de ser interpretada por la Biblia misma. La analogía de la fe. Un pasaje oscuro en la Escritura puede ser aclarado por otro pasaje. Interpretar la Escritura con la Escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje de la Escritura con otro pasaje como si se contradijeran, porque el mismo autor es Dios y en él hay luz y no hay contradicción. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la Escritura en su totalidad. Así que, mis amados hermanos, cuando usted en su iglesia, en esta su iglesia, o usted que viene visitándonos hace poco, que tal vez hoy por la providencia de Dios vino por primera vez, y vea que el énfasis,
de la iglesia y el esfuerzo primario de la iglesia y de sus pastores es la predicación de la palabra del Señor, la instrucción del pueblo de Dios en el entendimiento de la palabra del Señor. Dele gloria a Dios, porque nosotros somos beneficiados en medio de todos los tiempos donde el corazón de los hombres se inclinan hacia las tinieblas. Pero a pesar de esto, la determinación soberana de Dios de mantener en firme un remanente nos llena de esperanza, y a los que profesamos la fe en Dios, la salvación dada en Cristo Jesús y el regalo del Espíritu Santo, damos gloria a Dios por ello, porque si no, nos inclinaríamos a los razonamientos humanos que se separan de las Escrituras. Sola Escritura, amados hermanos, es un principio vital, porque protege la revelación de Dios, la palabra, y aún la aplicación de dicha revelación. Este lema y su principio esencial de interpretación son lo que muchos hoy en día no respetan y en su lugar están distorsionando las enseñanzas de las Escrituras. A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos.